Bienvenidos a un nuevo video de Escuela Fácil. La sombra sobre Innsmouth. Durante el invierno de 1927, el gobierno federal norteamericano realizó una extraña investigación secreta en el puerto marítimo de Innsmouth, en Massachusetts. Fue en febrero de 1928 que se hizo público el suceso, cuando hubo un gran número de arrestos, y de paso, se derribaron muchas casas viejas y carcomidas cerca de los muelles abandonados. Parecía que esas redadas eran realizadas en contra de los fabricantes clandestinos de licor, pero era extraño el enorme número de arrestos y el gran despliegue de la fuerza pública, así como la discreción con que se llevó a cabo todo aquello. No se informó de juicios llevados a cabo en contra de los arrestados ni de acusaciones concretas. Tampoco fueron vistos detenidos en las cárceles ordinarias del país por aquellos eventos, solo hubo declaraciones imprecisas de enfermedades y de campos de concentración, así como la dispersión de los reclusos en prisiones navales y militares. La misma ciudad de Innsmouth quedó casi deshabitada. Ahora, solo empieza a verse un lento renacer en ella. Hubo organizaciones que reclamaron los derechos de los prisioneros a ser tratados con humanidad. Sus representantes visitaron campos y prisiones para hablar con los presos sobre el trato hacia ellos, pero sorprendentemente, estas organizaciones después de un tiempo, cesaron sus actividades. Los periodistas que cubrieron los hechos, terminaron guardando silencio después de un corto tiempo de investigaciones. Sobre los acontecimientos todo fue silencio, solo hubo una noticia algo extraña publicada en un periódico local. Un submarino lanzó varios torpedos a un abismo marino, detrás del arrecife del Diablo, ubicado a casi 2 kilómetros del puerto de Innsmouth. Hace algún tiempo, escuché de cosas extrañas que ocurrían en aquel puerto, sucesos misteriosos y escalofriantes que databan de más de un siglo. Sus pobladores eran muy reacios y reservados a contar sobre ellas y quise investigar por mi propia cuenta sobre Innsmouth. Fui yo, después de visitar Innsmouth y lograr huir, que supliqué al gobierno que realizara una profunda investigación sobre lo que había encontrado. Esto fue en julio de 1927, y fue lo que provocó la movilización de las fuerzas federales que relaté al principio de esta historia. Estaba dispuesto a permanecer callado mientras el asunto fuera reciente, pero ahora que ya ha pasado el tiempo, siento un extraño deseo de hablar en voz baja acerca de las espantosas horas que pasé en aquel puerto de mar, diabólicamente sombrío, sobre el que se cernía la muerte y la monstruosidad pesadillesca. El mero hecho de contarlo, me ayuda a convencerme de que no fui simplemente uno más en sucumbir a una contagiosa alucinación colectiva. Celebraba mi mayoría de edad, viajando por Nueva Inglaterra, haciendo turismo y buscando antigüedades. Tenía un especial interés por la genealogía y había planeado ir directamente desde la antigua ciudad de Puerto de Bury a Arkham, de donde procedía la familia de mi madre. Viajaba en tren y fue en la taquilla de la estación de Puerto de Bury, en donde oí hablar por vez primera de Innsmouth. El hombre de la taquilla notó mis esfuerzos por ahorrar un poco de dinero en mi traslado, así que me hizo una sugerencia. Dijo que tomar el autobús que pasaba por Innsmouth era bastante barato, nunca llevaba más de 2 o 3 personas y nadie que no fuera de esa misma ciudad. Cuando el tipo me dio la sugerencia, noté que no lo hizo muy convencido, así lo expresó su rostro en el que incluso noté una mueca de aversión. Pensé que un pueblo capaz de inspirar esa aversión debía de ser digno de atención turística. Si estaba de paso antes de llegar a Arkham, me detendría allí. Por curiosidad, pedí al despachador que me contase sobre Innsmouth. Era un puerto bastante importante, me contó aquel hombre, antes de la guerra de 1812, pero decayó durante los últimos 100 años. Ya no pasa el ferrocarril por allí y debe de haber más casas vacías que habitantes. Y no hay negocios en especial, salvo la pesca. Hace tiempo había unas cuantas fábricas, pero ya no queda más que una refinería de oro que funciona muy poco tiempo al año. Su dueño era un tipo inmensamente rico, pero raro y no salía nunca de casa. Dicen que recientemente ha cogido una enfermedad de la piel o algún tipo de deformidad y no se deja ver. Han estado contando chismes de Innsmouth, agregó, durante los últimos 100 años están más asustados que otra cosa. Algunas de las historias le harían reír, como que el viejo capitán March tenía tratos con el demonio y sacaba diablillos del infierno para traérselos a vivir a Innsmouth, o que en algún lugar próximo a los muelles se celebraba una especie de culto satánico y sacrificios espantosos, que la gente descubrió casualmente hacia 1845 más o menos. Pero yo soy de Vermont, y esa clase de historias no me asustan. Aunque tenía usted que oír lo que cuentan algunos ancianos sobre el arrecife de la costa, lo llaman el arrecife del diablo. Cuentan que a veces se ha visto en aquel arrecife, una legión entera de demonios, tumbados por ahí, o saliendo y entrando de una especie de cuevas que hay cerca de la cumbre. Cuando se disponían a culminar su travesía, los marineros que no procedían de Innsmouth, solían dar grandes rodeos para evitarla. Corría el rumor de que era allí donde el capitán Mars hacía sus tratos con los demonios.
Una gran cantidad de barcos nuestros, de Nueva Inglaterra, tenían tratos con extraños puertos de África, Asia, los mares del sur y de cualquier otra parte, y la de gente rara que a veces trajeron consigo. Seguramente fue una enfermedad traída por alguno de ellos, que se volvió epidemia y acabó con más de la mitad de la población de Innsmouth. Ahora apenas vivirán allí unas 300 o 400 personas. Innsmouth siempre estuvo muy aislado del resto del país por marismas y riachuelos, y no podemos estar seguros de lo que realmente sucede allí. Pero está bastante claro que el viejo capitán Mars debió traerse a casa a unos tipos extraños cuando hizo regresar a los 3 barcos que tenía en servicio activo, allá por los años 20 o 30. Sin duda, hoy en día la gente de Innsmouth tiene una vena algo extraña, no sé cómo explicarlo, pero es la clase de cosas que te hace sentir un escalofrío. Algunos habitantes de Innsmouth tienen la cabeza estrecha y rara, continuó relatando aquel hombre, con la nariz chata y ojos saltones que nunca parecen cerrarse, y su piel no es del todo normal. Es áspera y costrosa, y a los lados del cuello está completamente arrugada o plegada. Además, se quedan calvos muy jóvenes. Los más viejos son los que peor aspecto tienen. En realidad creo que no he visto nunca a un tipo de esos que fuera muy viejo. Me figuro que se morirán al mirarse en el espejo. Los animales les tienen aversión. Nadie de por aquí, ni de Arkham ni de Ipswich, quiere saber nada de ellos, y se muestran muy poco sociables cuando vienen al pueblo. Le recomiendo que se quede aquí y mañana por la mañana tome el autobús de las 10. Luego puede tomar allí un autobús para Arkham a las 8 de la tarde. Hubo un inspector de trabajo que paró en el Hotel Gilman en Innsmouth hace un par de años, y su estancia fue muy desagradable. Parece que tienen allí una pandilla de gente extraña, porque ese individuo oyó voces en las otras habitaciones, aunque estaban vacías, que le hicieron temblar. Creía que se trataba de un idioma extranjero, pero decía que lo peor era una especie de voz que a veces hablaba. Sonaba tan poco natural, como un chapoteo, dijo, no se atrevió a desnudarse ni a dormirse. Esperó levantado y se largó a primera hora de la mañana. La conversación siguió y el hombre mencionó a la familia Mars y otras familias ricas que pescan mucho pescado y marisco, y lo exportan en camiones. También mencionó que más de un hombre de negocios o representantes del gobierno habían desaparecido en Innsmouth. Pero que si yo solo estaba haciendo turismo y buscando cosas antiguas, Innsmouth era un lugar que me gustaría. En el lugar donde me alojé, el recepcionista trató de disuadirme de que fuera a un lugar tan triste y decadente, y en la biblioteca que visité buscando más sobre Innsmouth, la gente mostró más o menos la misma actitud. Lo más interesante que hallé sobre Innsmouth era una referencia indirecta a ciertas joyas extrañas vagamente relacionadas con ese lugar. Se mencionaban que algunas muestras se hallaban en el Museo de la Universidad Miskatonic, en Arkham, y en la sala de exposiciones de la Sociedad Histórica de Puerto de Berry. Me dio curiosidad que una joya podía admirarse en esta misma ciudad, fui al edificio y pude verla. Era similar a una tiara, alta por delante, y tenía una periferia muy grande y curiosamente irregular, como si hubiera sido diseñada para una cabeza de contorno casi elíptico. Parecía hecha de oro, con un misterioso lustre que sugería alguna extraña aleación con otro metal igualmente bello y difícilmente identificable. Su estado de conservación era casi perfecto y tenía adornos geométricos y marinos, cincelados o moldeados con increíble habilidad y elegancia. Cuanto más lo miraba, más me fascinaba el objeto, y en esa fascinación había algo curiosamente perturbador, difícil de catalogar o explicar. Su diseño correspondía a todas luces a una técnica establecida, de infinita madurez y perfección, aunque totalmente ajena a cualquier otra, oriental o occidental, antigua o moderna, que yo hubiera visto o de la que hubiese tenido noticias. Era como si su manufactura fuese de otro planeta. Tenía relieves de monstruos marinos, de formas grotescas y malignas, que hacían pensar en seres mitad pez y mitad batracios, como si fueran seres poco evolucionados, primitivos y ancestrales. Un habitante de Innsmouth, borracho, que poco después murió en una reyerta, había empeñado esa joya por una suma ridícula en 1873, en una tienda de una calle cercana. La Sociedad Histórica de Puerto de Berry la había adquirido directamente del prestamista, e inmediatamente la expuso. La clasificó como de probable procedencia de la India Oriental o de Indochina. Los Mars empezaron a hacer ofertas millonarias tan pronto como se enteraron del paradero de la joya, y que siguen repitiendo hasta hoy mismo, pese a la invariable determinación de la sociedad de no vender. La mujer encargada del museo puso de manifiesto una teoría sobre el origen pirata de la fortuna de los Mars. Su propia actitud hacia el tenebroso Innsmouth, que ella nunca había visitado, era de repugnancia hacia una comunidad que había caído muy bajo a nivel cultural, y me aseguró que los rumores de que adoraban al diablo estaban en parte justificados. Y es que existía un culto secreto llamado la Orden Esotérica de Dagón, culto pagano importado de Oriente un siglo antes, en una época en que la pesca escaseaba en Innsmouth. Ese culto se volvió la principal religión en Innsmouth.
El aumento de los devotos era comprensible, dado que de repente, la pesca volvió a ser excelente y abundante, y de forma permanente. Es raro que el pescado sea siempre tan abundante en las aguas del puerto de Innsmouth, cuando ya no hay buena pesca en ningún otro sitio de los alrededores. Allí siempre habrá y no dejan pescar en sus aguas a ningún foráneo. Todo lo que había escuchado constituía una excelente razón para rehuir de aquella vieja ciudad de decadencia y desolación, pero para mí era un incentivo más para visitarla. A la curiosidad arquitectónica e histórica que sentía, se añadía ahora un intenso fervor antropológico, y apenas pude dormir en mi pequeña habitación mientras la noche pasaba lentamente, esperando el amanecer para ir deprisa a visitar el puerto de Innsmouth. Si quieres continuar conociendo esta historia, no dejes de ver el capítulo 2, en este mismo canal Escuela Fácil.